Bueno, vamos a orar para que Dios nos hable. Queremos ser breves para tener tiempo para orar también, ¿ok? Señor, te doy gracias esta noche, Señor, por la oportunidad de estar acá. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes, Señor, nos hables, Señor, hables tu palabra, toques nuestros corazones, Señor, y nos ayudes, Señor, a avanzar en nuestra fe, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que estés echando fuera, Señor, Dios, toda oposición, todo aquello, Señor, que quiera distraer, Señor, que quiera confundir, Padre, que tu palabra fluya con libertad, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Eh, la palabra principio, según el diccionario de la Real Academia Española, tiene muchas definiciones o acepciones en la que se utiliza esa palabra. Para nuestros fines, hay dos. La primera es, un principio es una norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. ¿Ok? Es una norma, es una especie de regla o una idea fundamental. Fundamental quiere decir que es la base que rige el pensamiento o la conducta. Y otra que es parecida es un concepto central que constituye la base de un sistema o teoría. ¿Ok? Entonces, en esencia, un principio es la base sobre la cual nosotros eh, emitimos o desarrollamos pensamientos o incluso accionamos. ¿Sí? Y el día de hoy yo quiero hablar acerca de un concepto central o una idea fundamental que nos tiene que servir a nosotros para desarrollar nuestra vida de fe como cristianos. ¿Ok? Vamos a leer Juan 15:8. Juan 15:8 dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En Palabra de Dios para Todos, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto y así demostrarán que son mis seguidores. Entonces, el principio sobre el cual nosotros tenemos que edificar nuestras vidas, uno de ellos es el discipulado, hermanos. ¿Ok? Dice el Señor Jesucristo: en esto cada uno de nosotros, aquellos que le hemos recibido, aquellos que hemos sido perdonados, aquellos que hemos sido llamados a la presencia de Dios para reconciliarnos, es necesario que en su vida lleven fruto y ese fruto sea una evidencia de que somos sus seguidores, de que somos sus discípulos. ¿De acuerdo? Una de las razones por la que el Señor Jesucristo vino a la tierra, sí, en esencia vino a morir por nosotros en la cruz y a abrirnos a la posibilidad de la salvación y del perdón. Sin embargo, también vino a establecer la iglesia, ¿no? A dejar las bases de la iglesia y a ser discípulos para que cuando Él se fuera, esos seguidores continuaran la obra de Dios, ¿cierto? Y eso somos nosotros, hermano. La palabra de Dios nos dice que Él nos eligió a nosotros, ¿verdad? Y nos eligió para que lleváramos ese fruto y ese fruto permanezca. Y ese fruto habla acerca de si somos o no somos discípulos del Señor. Ustedes me dirán, ¿en qué momento de sus vidas consideran
así de bote pronto, que comenzaron a crecer en su fe en el Señor Jesús. Comenzaron a crecer. O sea, ya le conocieron en su momento, en su día, en aquel día en el que ustedes le entregaron sus vidas y dijeron, Señor, aquí estoy, perdóname, y fueron perdonados. ¿En qué momento ustedes eh, podrían decir, a partir de este momento creo que empecé a crecer espiritualmente? ¿Cómo? En el momento de ser discipulada. ¿Pero eso qué significa? Es decir, ok, ok, dice la hermana Miriam, dice que en el momento en que empezó a ser discipulado, es decir, que ella tomó una iniciativa de decir, de ir con la hermana Laura y decir, hermana, yo quiero ser enseñada, quiero ser, quiero participar, quiero servir, ¿cierto? Eso en esencia es ser un seguidor del Señor, ¿sí o no es cierto? Las iglesias cristianas, cualquiera, su principal objetivo es establecer el reino de Dios y eso lo hace a través de discípulos. ¿Cuántos dicen amén? No lo hace a través de asistentes. Una iglesia llena no significa que sea una iglesia que esté estableciendo el reino de Dios. Cada uno de los miembros tiene que tener el entendimiento correcto acerca de que el llamado de Dios es a ser un seguidor de él. ¿Sí me estoy explicando? Vamos a ver un par de ejemplos. ¿Por qué? Porque este principio, hermano, de discipulado, del discipular, de hacer discípulos, es lo que nos lleva a nosotros a crecer como miembros de la iglesia y nos llevan a crecer también el reino de Dios. ¿Sí me estoy explicando? No es nada más venir y sentarse, es seguir al Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 26, vamos a leer a partir del 14. Esta historia nos habla acerca del encuentro de Pablo con el Señor Jesucristo. Hechos 26, vamos a empezar a leer desde el verso 14. Dice la escritura que Pablo andaba encarcelando y torturando y matando a los seguidores de Jesucristo, a sus discípulos, ¿verdad? Los hacía blasfemar, los torturaba y dice que estaba tan embravecido en esta encomienda que pide cartas y documentos, licencia para ir a Damasco y en Damasco buscar a esos cristianos y ahí también hacer lo mismo con ellos. Entonces dice la palabra que iban en los caballos, en una comitiva, iba él, iba otras personas, iban en el camino y dice que al mediodía, así en plena luz del día, dice que se les resplandece una luz que sobrepasaba el resplandor del sol y que los tira de los caballos. Y dice el verso 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Cuando el Señor Jesucristo se aparece a alguien es porque tiene un plan para cada uno, ¿sí o no es cierto? Entonces dice, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Está recibiendo su llamado en este momento. A quienes ahora yo te envío, dice el Señor, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Gloria a Dios. Pablo pensaba, dice otra parte, que creía que era su deber ir en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. Era su deber.
su deber delante de Dios, porque él era un celoso de Dios y él vivía de esa manera. Sin embargo, él tenía que encontrarse con Jesucristo para tener este entendimiento real del reino de Dios y recibir el llamado para lo cual Dios había destinado en su vida. Y así somos, es con nosotros, hermano. Dios nos llama a nosotros y nos llama para conocer a Dios. Nos llama para saber quiénes somos nosotros, quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Dios, ¿cierto? Y todo esto Dios nos lo muestra para ir teniendo una relación con Dios de tal forma que nosotros seamos sus seguidores y seamos sus discípulos. Pablo se encuentra con el Señor y es curioso porque dice la Escritura, hay en el capítulo 9, en el capítulo 22 y en el capítulo 26, Pablo narra esta historia. Se repite 3 veces, con algunos más o menos detalles. Y en una de esas veces que cuenta la historia, dice la Escritura que todos escucharon la voz, que no solo Pablo la escuchó, que todos escucharon la voz, pero no vieron a nadie. Y de todos los que iban en ese momento, solo Pablo recibió un llamado. No da testimonio que todos se convirtieron y que todos fueron a Damasco y que todos empezaron a querer hacer la obra de Dios. Fue Pablo, ¿sí o no es cierto? Así es que vemos a Pablo recibiendo este llamado en su vida, cruzándose con el Señor Jesucristo para tener un propósito y ser discípulo del Señor, ¿sí o no es cierto? Ser discípulo y ser seguidor del Señor. Tú puedes leer la historia completa en esos 3 capítulos, en el 9, en el 22 y en el 26. Tú puedes leerla completa y te va a dar más detalles de quién era Pablo. Los que la hemos leído sabemos que Pablo no era una persona con la cual uno quisiera juntarse, ¿no? Era como que el vecino conflictivo de enfrente, ¿no? El que a todos le echaba bronca, el que a todos porque él dice que tenía un celo por la obra de Dios y además tenía un cierto temperamento que lo hacía no ser muy popular, ¿cierto? Entonces, vemos que no era una persona con la que la gente quisiera juntarse. Todo el mundo sabía que él específicamente era el que encabezaba la campaña para matar a los cristianos, a matar a los que creían en ese Jesús de Nazaret, en ese Jesús que se oponía a su ley, que se oponía a sus tradiciones, ¿cierto? Y creía que ese era su deber y que así, hermanos, agradaba a Dios, pero él no sabía que Dios ya tenía un propósito para su vida en el momento justo. ¿Sí estás aquí? Y eso es importante porque Dios se cruza en el momento justo de nuestras vidas. Algunos se cruzan sus vidas desde que nacen, ya nacen y nacen en un hogar cristiano y desde niños comienzan a recibir la palabra de Dios en sus vidas. No quiere decir que se encuentran con el Señor, pero quiere decir que ya empiezan a tener un cierto roce con el Evangelio, pero a otros se les cruza a los 80 años. Y uno puede pensar, bueno, el niño pues tiene más chance y más tiempo, pero el de 80 años, ¿qué puede hacer? Uno puede pensar. Es que no depende, nosotros no nos movemos conforme a lo que nosotros vemos humanamente, sino conforme a lo que Dios ha establecido para cada uno. Y si a una persona se cruzó a los 80, es que a esa edad él tiene que ser un discípulo del Señor. Y a esa edad, esa persona va a desarrollar ese propósito que Dios tiene para su vida a los 80 años. Pero al final de cuentas es eso, tenemos que ser discípulos, gloria a Dios. Al Señor Jesucristo, hermanos, no le importó qué fue lo que Pablo hizo. Sí le dijo, oye Pablo, lo que estás haciendo es como si estuvieras escupiendo hacia arriba. Pero no le condicionó su salvación ni le condicionó su perdón por lo que había hecho o no había hecho. Simplemente le dice, Pablo, tienes que darte cuenta que en la manera que estás viviendo y lo que tú crees que estás bien haciendo,
Es como darte un balazo en el pie o estar escupiendo hacia arriba, es dar cosas contra el aguijonés. Estás perjudicándote y yendo en contra de ti mismo porque el plan para ti es diferente, ¿cierto? Así que el Señor ve su potencial, ve sus propósitos para él, lo que él tenía planeado para él, y sí le mostró cuál era la realidad de su vida. Y en estas pocas líneas, nosotros vemos que Dios convierte a aquel hombre pues despiadado, aquel hombre inmisericordia, desalmado, en un hombre que amó a las personas, en un hombre que alcanzó a muchas almas para el Señor y aún todavía, ¿verdad? Sigue Pablo alcanzando almas por todo lo que él escribió. Él tomó la decisión de creerle a Dios y tomó la decisión de ser un discípulo. No conformarse, hermano, con la silla. No conformarse con ver. Es más, la palabra, si tú sigues leyendo, la palabra da testimonio que después que se encuentra con el Señor y queda ciego en ese momento, lo llevan de la mano a Damasco y está ya 3 días y viene la historia de su encuentro con Ananías, ora por él, se le caen las como escamas de los ojos y empieza a ver. Y dice la palabra que luego salió a dar testimonio de Jesucristo y la gente estaba bien sacada de donde dice, oye, este venía a matarnos, ahora nos habla de Jesús. No, aquí hay trampa. Y nadie le creía lo que le estaba diciendo. De tal manera que agarró Bernabé y dijo, ven. Tú necesitas ser discipulado primero. Necesitas ser enseñado primero. Necesitas encaminarte sobre las bases que Dios establece para que la iglesia avance. ¿Ok? Y ahorita vamos a regresar a Pablo. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a Lucas 5 y vamos a leer del 8 al 11. Dice así. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Le siguieron. A diferencia de Pablo, que Pablo era erudito, que Pablo era estudiado, que Pablo era educado y formado en la ley, formado en los caminos de Dios, o sea, fue a la escuela. A diferencia de Pablo, Pedro era el ejemplo de la gran mayoría de las personas de esas épocas, ¿de acuerdo? Era personas sin muchas habilidades, sin mucho conocimiento, con muy poca preparación. Y aún así, el Señor se cruza a su vida. Y no solo a la suya, a la de su hermano Andrés, a Jacobo y a Juan, ¿cierto? Esta misma historia está en Mateo, me parece, Mateo 4. Sí. Y ahí habla que primero se le apareció a Pedro y a su hermano Andrés y luego se apareció a Jacob y Juan. La idea es que se aparece a los 4. Y a diferencia, pues de Pablo, este tenía muchísimas, vamos a decirle así, áreas de oportunidad, ¿cierto? Ve el potencial, el Señor le ve el potencial a ese Pedro ignorante, a ese Pedro que no sabía hablar, a ese Pedro que medio sabía pescar. Y le dice, Pedro, desde ahora tú y ustedes, ¿no? A su hermano y a los otros dos, van a ser pescadores de hombres. Les da un llamado y dice la escritura que regresan las barcas a la orilla y dejándolo todo, le siguieron.
Esa palabra le siguieron es la misma que leíamos en Juan 15:8, que lleven fruto y así den evidencia de que son mis seguidores. No le siguieron así como, ¿para dónde va? Va para la tienda, pues vamos a seguirlo. Sino siguieron sus pisadas, empezaron a seguir sus enseñanzas, empezaron a saber quién era Jesucristo, ¿cierto? Cuando tú lees los 4 evangelios, eh, puedes ver a un Pedro como uno de los más prominentes de los 12, ¿cierto? Pedro era como ajonjolí de todos los moles. Pedro, Jacob y Juan, ellos tres. Andaban en todos lados con él. Un destacado líder incluso de los primeros años de la iglesia. En, en Hechos 2, Pedro, lleno del Espíritu Santo, es el que se levanta y empieza a compartirle a las personas que están ahí, empieza a dar testimonio de lo que Jesucristo estuvo haciendo por medio del Espíritu Santo y de cómo lo mataron, de cómo resucitó y que ahora es necesario el arrepentimiento. Empieza a predicar ese Pedro y dice la Escritura que ese día se añaden 3,000 personas. Pedro se había convertido o autonombrado, ya no sabemos, como el vocero de los 12, ¿no? Siempre que preguntaban algo era el que salía a contestar, por todos luego. Entonces, eh, cuando ves las vidas de las dos personas, tanto de Pablo como de Pedro, tú ves una diferencia abismal entre un antes y un después de Cristo, ¿cierto? Hay una diferencia abismal. Y la palabra de Dios va dando testimonio, va dejando un registro de cómo fue siendo, vamos a llamarlo así, su transformación de un Pedro ignorante, de un Pedro sin letras, a un Pedro que se convierte en pilar y fundamento de la iglesia primera. Y también te das cuenta de cómo ves a un Pablo que es transformado, de un Pablo soberbio, de un Pablo lleno de sí mismo, de su propio conocimiento, a un Pablo que termina diciendo, Jesucristo vino a este mundo a morir por los pecadores de los cuales yo soy el primero. La palabra da testimonio de eso. ¿Y cuál fue la diferencia? ¿En dónde estuvo esa transformación? En el discipulado, hermanos. El haber llegado a la condición en ambos casos de cómo empezaron y cómo terminaron requirió todo un proceso en la vida de ellos, ¿verdad? Pedro niega al Señor y lo estuvo siguiendo 3 años y aún así niega al Señor, regresa a su vida pasada y en ese periodo de tiempo, que fue un periodo muy corto, fueron 3 años y de que niega al Señor, ¿verdad? A que el Señor le muestra que su llamado sigue vigente, pasó muy poco tiempo, un par de meses. Y en ese poco tiempo, este hombre decide tomarlo y desarrollar ese llamado en plenitud. En cambio, Pablo, según lo que estuve investigando, tendría más o menos entre 25 y 30 años cuando ya él era ese Pablo, ese líder religioso, ese líder reconocido dentro de la religión judía, ¿cierto? Y fue la edad en la que más o menos se encuentra con el Señor Jesucristo. Y fue la edad en la que se encuentra en esa crisis que va a transformar su vida y que años después reconoce que había sido el Señor quien había ideado ese plan perfecto para él. Pedro estuvo 3 años y calcetín con el Señor. Pero mira, en Gálatas 1:2, perdón, Gálatas 2:1,
En el verso 15, 1:15, perdón, Pablo habla acerca, reconoce que fue Dios quien se agradó de él y que lo apartó desde el vientre de su madre para revelar a su hijo, ¿de acuerdo? Entonces está reconociendo que desde el vientre de su madre ya había un plan para él, ¿de acuerdo? Y luego en el verso 17, en el verso 18 dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén a ver a Pedro. Y luego, capítulo 2, 1. Después, pasados, ¿cuántos años? 14 años. Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. La escritura da un testimonio que Pablo, a diferencia de Pedro, pasó mucho tiempo siendo enseñado y discipulado, hasta que después fue enviado. ¿Sí me estoy explicando? Hermanos, no importa el tiempo, no importa la edad, no importa el momento en el que Dios te ha llamado, lo que importa es que Dios te está llamando a que seas su seguidor. Y si tú y yo logramos vivir en ese principio, entonces nuestras vidas van a alcanzar el propósito de Dios para cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el mayor. Hay veces que olvidamos de lado, dejamos de lado esta circunstancia. Esto tiene que ser muy importante para nosotros en nuestras vidas, que seamos discípulos. Algo que nosotros, por ejemplo, acá en el Manto nos hemos topado es que vienen personas que ya conocen de la palabra, que ya han estado en alguna iglesia y que llevan 3 años, 5 años, 2 años de no congregarse y entonces nos encuentran y dicen, ay, aquí hay una iglesia cerca y aquí hay un lugar cerca, pues entonces vienen. Y entonces empiezas a hablar con ellos y te das cuenta que no son discípulos. Solo conocen la escritura, fueron a una iglesia, saben decir amén, saben Juan 3:16, pero no siguen al Señor Jesucristo. Y eso es terrible, hermano, porque la gran comisión es vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Porque los discípulos, los seguidores del Señor, son los que extienden el reino de Dios y forman la iglesia. No sé si me estoy explicando. Forman la iglesia. Yo estoy cierto, por lo que vemos en la escritura, que cuando el Señor, un día estemos delante del Señor y Él diga, ¿y ustedes quiénes son? No, pues Señor, pues nosotros evangelizamos, deshicimos, le compartimos a este. Dice, no, yo nunca los conocí. Es porque fueron personas que tal vez hicieron las cosas de la iglesia, pero no siguieron al Señor Jesucristo en su enseñanza y su Espíritu Santo no moraba en ellos, no guiaba sus vidas. Porque cuando el Señor dice, nunca los conocí, ¿cómo conoces a alguien? Pasando tiempo, ¿verdad? Con la persona. Entonces, ¿cómo puede una persona hacer, vamos a decirlo así, la obra de Dios, las cosas que se hacen, cumplir con el programa de una iglesia y que el Señor diga, yo no te conocí? Pues porque nunca le siguió en su corazón, no fue enseñado y a lo mejor no porque no hubiera quien le enseñara, sino porque no quiso enseñarle. Así es que Dios se está cruzando en nuestras vidas, no importa quiénes seamos, qué edad tengamos, si estamos guapos o feos, si estamos flacos o no tan flacos, letrados o no letrados, eso no importa. Lo que importa, hermanos, es que el Señor quiere que nosotros seamos sus discípulos, que seamos sus seguidores. Y tú tienes que preguntarte, ¿qué tan discípulo eres? Todos, obviamente, yo también. ¿Qué tantos somos? Hay tres cosas, termino, que tenemos que realizar hoy en nuestras vidas. ¿Ok?
tres cosas que tienen que ver con esto. El primero es que el plan de Dios para ti y para mí es que seamos discípulos, seguidores del Señor Jesucristo, enseñados. En el caso de Pedro, ¿quién fue su discipulador? El Señor Jesús directamente, ¿verdad? Quizá por eso fueron solo 3 años. En el caso de Pablo, no fue el Señor Jesucristo. ¿Quién fue? Bernabé empezó, pero después la iglesia. Él estuvo en Jerusalén siendo enseñado. Así es que todos necesitamos ser discípulos, que nos enseñen, que se nos diga, que sigamos al Señor Jesucristo en su enseñanza, en su palabra. Entender que en Dios tenemos este propósito y un lugar de importancia a través del cual tú y yo, hermano, vamos a aportar para la extensión y el desarrollo del reino de Dios. Por eso es que esto es un principio, porque el principio del discipulado es lo que nos debe de llevar a actuar. Tiene que ser nuestra base, nuestra norma, nuestra idea fundamental, que nos diga, oye, yo tengo que ser enseñado y necesito entonces tomar estas decisiones y hacer estos y estos otros ajustes. ¿Vamos bien? La segunda cosa es que tenemos que saber que va a haber un proceso en el cual nosotros tenemos que ser sometidos para ir puliendo nuestras vidas, ir quitando aquello que nos estorba, quitando todas aquellas cosas que se oponen a que seamos discípulos para presentarnos delante de Dios aprobados, hermanos, ¿no? Y ahí es donde vienen los ajustes, ahí es donde vienen las disciplinas, donde viene la corrección, donde vienen los conflictos con otros. Pero que si permanecemos, entonces Dios nos va a ayudar y nos capacitará. ¿Vamos bien? Entonces, primero tenemos que ser discípulos, es una necesidad. No solo oyentes, no solo asistentes. No, pues ya me bauticé, ya la armé. No, hay que llegar a ser discípulos. Como obreros que no tienen de qué avergonzarse, gloria a Dios. Y la tercera, hermanos, no tener duda en lo absoluto que el llamado de Dios desde tu concepción hasta hoy es para ti y para mí. Ahí está, y lo tienes que desarrollar, lo tienes que abrazar y tienes que caminar en él. Es permanente hasta que Dios nos llame a cuentas. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasó con Judas? ¿Cuántos saben que él también tenía llamado? ¿Sí o no? Él tenía llamado. ¿Pero cuál fue su problema? No, que no lo creyó en su vida. Él tenía un concepto diferente de quién era Jesucristo. Él no era en realidad como un discípulo verdadero. Él no seguía a Jesús para los propósitos del reino. Él seguía a Jesús para ver qué le sacaba. ¿Sí me estoy explicando? Pero con todo y todo, sí tenía un llamado. ¿Ustedes creen que si Judas le hubiera dicho, Señor, perdóname por lo que hice? Me arrepiento, Señor. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera sido perdonado. Y le hubiera pasado lo mismo que a Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Ponte a chambear en lo que te llamé a hacer. ¿O no es cierto? Así que no importan, hermanos, los errores. No importan nuestras fallas. No importan nuestras deficiencias. ¿Cuántos son deficientes aquí? Levanten su mano. Todos somos deficientes. Eso no importa. Ahí están y nos generan conflictos. Nos generan conflictos con nosotros mismos porque a veces te ves en el espejo y dices, soy una basura, ¿no? Soy tan imperfecto, soy tan falto, ¿cómo puedo lograr hacer esto si? Entonces, generas conflictos contigo y generas conflictos con los demás. Pero eso no importa, porque el llamado proviene de Dios, no proviene de nosotros y desde nuestra concepción está ahí y es permanente.
Así que con esta convicción, hermano, tenemos que atesorar ese llamado, desarrollar ese llamado y poniendo en nuestras vidas las prioridades correctas. Y venir cada vez delante del Señor y decirle, Señor, perdóname porque sigo siendo deficiente. Ayúdame, capacítame, transfórmame tú. Y constantemente, constantemente. Job, dice la palabra, que él oraba todos los días por sus hijos. Porque dice que intercedía por ellos, porque dice, si acaso habrán pecado. Si acaso, ¿no? Ya lo disfrazó un poquito, lo hizo más. Algunos de ustedes, todos los días que ora, suponiendo que se haga todos los días, ¿le pide perdón a Dios por algo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Pues porque todos los días hacemos algo que no es correcto. Nuestra naturaleza nos inclina, ¿no? Puede ser de pensamiento, puede ser de dicho, puede ser de hecho. Y entonces venimos delante de Dios y decimos, Señor, perdóname porque ayer, híjole, o porque hoy en la mañana, o porque ayer en la noche, o mientras venía la oración, ¿verdad? Y si nosotros venimos delante del Señor así arrepentidos, Él nos perdona y nuestro llamado continúa y nuestro discipulado o nuestro proceso de ser discípulos va a continuar, va a continuar. Ese es uno de los grandes objetivos que tenemos que tener de manera personal, ser discípulos y crecer en nuestra relación con Dios. Y el pastor decía el domingo algo bien importante, ¿se acuerdan? Crecer en el conocimiento. Pero no es el conocimiento humano de ya me sé Juan 3:16, sino en el conocimiento de Dios y su reino por medio de la luz, ¿verdad? De la iluminación que viene. Y el discipulado es para eso. ¿Sí o no es cierto? Así que si nosotros perdemos de vista estos tres puntos, que uno, que somos llamados a ser discípulos, ¿verdad? Dos, que va a haber un proceso que tenemos que ser sometidos a él para pulirnos, para mejorar, para ir creciendo y que nuestro llamado es permanente. Si esto lo perdemos de vista, entonces vamos a ser desviados fácilmente, porque nuestros ojos van a estar en otros lugares. Pero si no, ¿sabes qué va a pasar? Vas a ver la mano de Dios moverse en tu vida y a través de ti. ¿Me siguieron? ¿Hizo sentido? ¿Sí? Vamos a ponernos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos en reverencia al Señor. Vamos a hacer un llamado muy breve y simple.